Espacio no electoral gratuito. Ley de partidos políticos. Reglamento de financiamiento y supervisión de fondos partidarios. Muy bien, continuamos en TV Perú Mundo. Estábamos hablando de Venezuela y el tema de del petróleo, ¿no? Que estaba sí, así es. No, lo que decía, ¿no? O sea, Irán es un productor importante, pero con esto de las sanciones que se le han aplicado por el programa, su programa nuclear, de alguna forma ha salido en parte del mercado, ¿no? Ya si se produce un acuerdo el 30 de junio, podría volverse nuevamente un actor, digamos, importante y salir, digamos, de esta especie de ostracismo en el que está. Y eso definitivamente va a presionar aún más los precios a la baja, ¿no? Entonces, la situación para un país como Venezuela, con las dificultades que tiene, pues se van a agravar, ¿no? Entonces, de eso se entiende, por lo tanto, un poco la desesperación del régimen venezolano, ¿no? Pero hablando justo de Venezuela, estaba leyendo que la situación, por lo menos de salud de uno de los presos políticos, está muy debilitada, que temen incluso por su vida. Claro, ya estamos hablando de huelga de hambre, pero esto sí lo cumplen, es una semana sin comer. Y parece pues que lo está afectando ese Ceballos, creo que se pide el... Claro. Sí, entonces, ¿qué pasa si realmente, si muere? Eso afectaría muchísimo a Nicolás Maduro. Claro, claro, ya en el frente político efectivamente está ese factor, está el factor de la huelga de hambre. Y unas reivindicaciones además para cesar con la huelga de hambre es que se convoca las famosas elecciones legislativas. Ya estamos el 2 de junio. 3 de junio. Pero estamos 3 de junio y todavía no se convocan. Entonces, ahí entonces surge la preocupación, ¿no? Como lo que dijo Enrique Capriles, que es posible que el régimen cuando ve las encuestas y dice, uy, vamos a celebrar las elecciones, porque es probable que eso ocurra, decían simplemente patear el tablero y no convocarlas, apelando eventualmente a algún pretexto tipo de conspirativo, que claro, hay una conspiración imperialista y no están dadas las condiciones para que se celebren las elecciones. Ese es un poco el riesgo, el miedo que existe, y me parece que no es irrazonable, ¿no? Que finalmente eso se vaya a dar. Lo que pasa es que, claro, ya sería un poco ya para el régimen venezolano quitarse ya pues totalmente la careta de democrática, ¿no? Y mostrarse abiertamente como lo que es, digamos, aunque lo quieran negar, pero claro, es que afectaría muchísimo, pues, porque mueran uno de estos presos políticos que son el símbolo, pues, para muchos venezolanos es el otro lado de la acera, ¿no? Es simplemente los que están en contra del régimen y desean que haya un cambio, pero uno de ellos está muy, muy débil, ¿no? Yo no creo que aguanten 2 semanas de huelga de hambre, ni el propio Leopoldo López, ¿no? Bueno, lo que hacen muchas veces en esos casos se alimenta la fuerza, ¿no? En otros países ocurre a menos mismo, que te duerman, ¿no? Se les alimenta la fuerza a los huelguistas para evitar justamente que haya un desenlace trágico, ¿no? Muy bien, nosotros vamos a esta hora de la tarde a seguir con la información. El presidente Juan Manuel Santos ha instado a la comunidad internacional a buscar un nuevo enfoque en la política antidrogas, que deje de lado los prejuicios políticos e ideológicos y actúe sobre todo los eslabones de la cadena del narcotráfico. Como presidente del país anfitrión de este encuentro, Juan Manuel Santos inauguró la Conferencia Internacional sobre Drogas que se llevó a cabo en la ciudad colombiana de Cartagena. A esta cumbre asistieron más de 120 delegados procedentes de varios países, así como agentes de la ONU y de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos. Se trató de una oportunidad para que el jefe de Estado colombiano instara a la comunidad internacional a unirse para buscar un nuevo enfoque en la política antidrogas que deje de lado los prejuicios políticos e ideológicos y actúe sobre todos los eslabones de la cadena del narcotráfico. He venido afirmando que necesitamos, y cuando digo necesitamos hablo del mundo entero, un nuevo enfoque para enfrentar el problema de las drogas. Ese enfoque debe ser el resultado de una discusión rigurosa, basada en evidencias, no en prejuicios, liderada por expertos y sobre todo despojada de esas prevenciones políticas e ideológicas.
A su vez, aseguró que el gobierno buscará una estrategia integral para quienes se dedican a la siembra de coca y les dé oportunidades sostenibles para reemplazar el ilícito comercio. Desde hace años, las autoridades de Colombia, un país que figura como uno de los principales productores de coca en el mundo, vienen realizando foros internacionales como esta, orientadas en la discusión de un nuevo enfoque antidrogas, e internamente también han pedido al Consejo de Expertos ser más eficientes en esa lucha. Entre otras noticias, el senador Guillermo García Realpe propuso un encuentro entre el presidente colombiano Juan Manuel Santos y el líder de las FARC, Rodrigo Londoño alias Timoshenko, con el fin de agilizar el proceso de paz que se lleva a cabo entre ambas partes en La Habana. Estamos viendo pues la situación de la lucha antidrogas, una lucha intensa que pues lamentablemente yo creo que no ha tenido los resultados esperados. Según Estados Unidos, mucha de la droga, sobre todo la cocaína, sale de Venezuela. No hay un circuito, se puede decir, que si se inicia en Colombia y pasa esa frontera Colombia-Venezuela, y hay los cárteles incluso de la droga que trabajan intensamente en ese país, ¿no? Bueno, eso forma parte de las acusaciones contra el régimen venezolano justamente, y concretamente contra Diosdado Cabello, ¿no? Que él sería la cabeza de este famoso cártel del Sol, ¿no? O de los soles. De los soles. De los soles. Entonces, que sería, digamos, efectivamente Venezuela se habría convertido en una especie de puente, ¿no? Para digamos, el despacho de la cocaína colombiana hacia los mercados norteamericanos y otros países, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, esas forma parte de las, digamos, de las acusaciones que hay contra el régimen venezolano, ¿no? Muy bien, Francisco, nosotros vamos a hacer una primera pausa en el programa. Vamos a regresar con detalles de la entrevista que dio el presidente de los Estados Unidos a la televisión de Israel sobre su política con Irán y otros temas. También vamos a hablar de lo que está pasando con la FIFA. Se acepta que hubo sobornos para elegir las sedes del Mundiales del 98 y 2010. Volvemos.